Hola, bendiciones. Le damos toda alabanza y exaltación a nuestro Dios. Él es quien permite este espacio. Agradecemos porque de Él viene toda la sabiduría, todo el entendimiento. De Él recibimos todo. Y la verdad es que cada mensaje, cada enseñanza ha sido muy enriquecedora tanto para mí y sé que ha sido de gran provecho para cada persona, para cada vida. Por tanto, te animo a que te suscribas al canal, a que estés muy pendiente de cada uno de ellos. Comparte para que bendigas la vida de otras personas. En esta oportunidad, el tema que estaré tratando es acerca de la justicia. Y sabes, en cuanto a la justicia es proclamada, buscada, añorada, esperada por quienes consideran tener pruebas y argumentos suficientes para reclamar ciertos derechos. Sabemos entonces que la justicia humana incurre en errores, es desigual, injusta, corrupta. Y muchas veces vemos cómo las personas toman la justicia por sus propias manos. Pero en Dios es totalmente diferente. En Dios, la justicia tiene que ver con la justificación. Y esa justificación está relacionada con la fe. Es decir, somos justificados por la fe. Y esto quiere decir que no tiene nada que ver con conocimiento, no tiene nada que ver con trayectoria, con conexiones, con posición, con dones, talento, con obras. Dice la palabra, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí podemos mencionar quién cumple en la palabra este requisito de justificación y nos enseña cuál es la manera correcta para proceder, de qué manera debo esperar y obtener justicia, ser justificados delante de Dios. Sabemos perfectamente que Abraham creyó a Dios. Dice la palabra que esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años y viendo la esterilidad de la matriz de Sara. No era tampoco suficiente para debilitarse, sino que vivió plenamente convencido de que también era Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, esta fe le concedió a él justicia. La justicia en Dios comienza desde la justificación y esta justificación responde a la pregunta del por qué y el para qué de las cosas. Y esto en términos espirituales está hablando de un origen y una intención. El origen que necesariamente debe ser Jesús y la intención que está relacionado con obras rectas, de la intención que te mueve, del agradarle. Y le agradamos haciendo lo justo, lo honesto, lo recto, lo correcto delante de Dios. Es decir, acciones que te lleven a cumplir su palabra. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero quiero hablarte de aspectos importantes a la hora de tener presente quiénes pueden ser justificados por la fe.
¿Cuál es esa conducta, esa condición o la justificación que obviamente tuvo que estar en Abraham para hallar justicia a través de la fe? Ahora, existen muchos, pero quiero hablarte de algunos. Primeramente, que toda persona de fe tiene certeza, confianza, seguridad, y esto viene de oír a Dios. Toda persona que ha escuchado a Dios no se moverá frente a la presión, sino que se mantendrá firme de acuerdo a toda esa instrucción, esa enseñanza, dirección que recibió del cielo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la coherencia en acciones, intenciones y pensamientos. Es necesario entender que cada persona que anhele ser justificado a través de la fe debe necesariamente tener acciones correctas que sean consecuentes con lo que ha aprendido, conocido y accionarlo, ponerlo en práctica día a día y saber que nuestros pensamientos e intenciones están totalmente descubiertas ante los ojos de Dios. Otro punto es comprender que no somos jueces, que todo juicio le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores y no al hombre. El colocarte en una posición de juez te coloca en una posición totalmente desventajosa, porque solamente a Dios le corresponde todo juicio. El hombre no tiene esa autoridad para lanzar juicios de alguien. Entonces, otro punto es reconocer los errores, faltas y pecados que se haya cometido y buscar enmendar o corregir el daño provocado. Es importante saber que como seres humanos cometemos errores, pero muchas personas quieren pasar por alto cada daño y no buscar corregir ni enmendar lo que ha hecho a otras personas. El tener este tipo de comportamiento, la verdad que es bastante te hace ser totalmente injusto. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 38 en el verso 26. Otro punto es identificar cuál es la justificación o la razón por la que haces las cosas, qué es lo que realmente te mueve, si lo que te está moviendo a hacer las cosas es recto, es justo o es egoísmo, mentira, orgullo. Otro punto es hablar verdad. Siempre tener cuidado qué es lo que sale de nuestra boca en medio de presión, angustia, dificultades. Hablar bendición y no maldición. Levantar y no destruir. Que calles y evites lanzar juicios de una manera deliberada. No hablar engaño. Dice la palabra que por nuestra boca seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Y esto lo menciona en Mateo capítulo 2 en el verso 37. Todo esto, todo lo anterior nos dice que la justicia divina no opera por tu trabajo, por tu experiencia, cuánto tiempo llevas como cristiano, ni por dinero, habilidades, conocimiento, por más que grites, decretes, reclames, llores. Hay principios fundamentales que te justifican a través de la fe. Dice la palabra, porque el justo por fe vivirá. Lo que te aparta de la justicia es la incredulidad. Toda incredulidad hace nula la fidelidad, te hace vivir con dudas, desconfianza, hablar mentira, ser desleal. Pierdes el gozo, el favor, la bondad y la misericordia de Dios. Otro punto es la autojustificación y quiero que prestes mucha atención con respecto a esto. Toda autojustificación condena al hombre. Si alguien entiende que sus obras han sido buenas y la verdad puede ser así,
y lo confirma su conciencia. No por esto debo de justificarme y condenar a otro, sino que debo entender que todo juicio le pertenece a Dios y no al hombre. Tener esta actitud de altivez, de orgullo, te hace incurrir en errores y perder la cordura, la gracia y el favor de Dios. Toda persona que busca la autojustificación muestra una falsa ignorancia de las cosas y una fe ficticia, muerta, estéril, y en absoluto no es fe. Y un ejemplo muy claro con respecto a esto lo muestra en Lucas capítulo 10, el verso 25. Allí nos habla acerca de un intérprete de la ley. Y este hombre le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué lees en los mandamientos? Amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, le dice. Pero queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y esta pregunta da cuenta de esa ignorancia falsa que quería demostrar. Él sabía perfectamente quién es su prójimo, pero el mostrar ignorancia no lo justificaba delante de Dios. Sabemos perfectamente que Job era un hombre justo y así lo describe la palabra, y fue el mismo Dios que habló de él de una manera muy sobresaliente. Sin embargo, también Job tuvo la oportunidad de hablar con Eliud, y Eliud le menciona que yo te escuché, que decías, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Y realmente este hombre, Job, era justo. Sin embargo, no es la boca de Job en la que debía salir estas palabras. Si alguien es justificado, si alguien es justo, debe salir por la boca de aquel que puede justificar al hombre. Entonces, todo lo que necesite prueba, argumentos, detalles, prácticamente un contrato en donde se revisa punto por punto, no es fe, es un salario. Y en esto no hay gracia, hay deuda. Así que no debemos pensar que cualquiera que diga, reclame, grite y busque ser justificado por Dios en fe, debe haber actuado sin pruebas, sin argumentos, sin evidencia que demuestren de que no hay posibilidades de que falle. Pero si confías sin ver, sin pruebas, esto es por gracia. ¿Cómo se va a agradecer algo que se conoce de primera mano? No es así. Y la gracia de Dios no es agradecimiento de hombre. La gracia de Dios produce bondad, misericordia, favor, benevolencia, bendición, protección. Es decir, gozo, paz, y afecta tu vida y la vida de los tuyos, de tu descendencia. Ahora bien, la gracia produce alegría y se refleja en la belleza de la personalidad. Cuando crees en lo que Dios te ha dicho, no te mueve y no cambia tu pensamiento las demás personas, las voces que puedas escuchar, ni lo que puedas ver con tus ojos físicos puede cambiar lo que tú estás convencido que es así.
Y te voy a dar un ejemplo. En una ocasión, dice Juan, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En Hechos, capítulo 10, en el verso 28. Es prácticamente decir, aunque piensen lo contrario, aunque para ustedes sea malo, aunque ustedes me llamen loco, aunque crean cualquier cosa de mí, a mí me dijo Dios que a nadie llame inmundo. Él oyó, actuó. Todo aquel que espera justicia actúa entonces con rectitud y obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 21 en el verso 21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Si sigues la justicia, si sigues lo recto, si sigues lo que es agradable a Dios. Y esto no solamente en tus acciones, tus pensamientos, tus intenciones, sino que también en lo que haces con otros, en lo que piensas de otros. Y todo esto es conocido y está totalmente descubierto ante los ojos de Dios. Ahora, existe también la justicia como castigo divino. Y esto realmente quiero que lo medites porque va a ser beneficioso para tu vida. El hombre no podrá escapar jamás. Escucha, yo quiero que tú estés muy atento a lo que te quiero decir. El hombre no podrá escapar jamás de las consecuencias de actuar con perversidad y malicia, con intenciones ocultas para beneficiarse y dañar a otros. Es una cuenta de cobro, una deuda, de la cual nadie podrá escapar. Dice la palabra, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Prácticamente Dios está diciendo, mejor es que te quites de mi vista antes que tú te levantes en contra de estos pequeños que creen en mí. Y realmente, escúchame bien, esta palabra es fiel y verdadera. Hay consecuencias graves con aquella persona que se levanta contra un hijo de Dios. Hay consecuencias graves, muy, muy graves. La cuenta de cobro será pasada. Saúl se opuso a obedecer a Dios y tuvo consecuencias. La mujer de Lot también tuvo consecuencias. De hecho, el mismo Moisés, que vivió una vida sobrenatural, vio prodigios, milagros y el poder de Dios realmente fue usado grandemente. Y al no obedecer y hacer las cosas como él quería, dejándose presionar por el pueblo, trajo consecuencias para su vida y no pudo entrar a la tierra prometida. Oponerse a Dios es hacer totalmente lo contrario a lo que Dios te ha dicho, te ha enseñado y has conocido a través de su palabra. Contradecir a Dios es vivir en oposición, y toda persona que vive en oposición no recoge con Dios, sino que desparrama. Y es lo que pasó a Pablo cuando comenzó a perseguir a la iglesia. Estaba luchando y persiguiendo al mismo Dios, oponiéndose a la verdad, oponiéndose y buscando la muerte de quienes predicaban vida. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32 en el verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él.
Él es justo y recto. También dice en Salmo 89 en el verso 14, justicia y juicio son los cimientos de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y termino diciéndote, realmente haciendo una síntesis de todo lo que he mencionado en este mensaje. Es decirte que ser justificados por la fe en Dios y hallar justicia necesariamente demanda una vida con una intención correcta, que el origen de tu fe sea Cristo y no personas ni cosas. Cada ser humano tenemos cosas que vencer y es importante reconocer y ser honesto con nosotros mismos. Buscar siempre ser sinceros y vivir una vida de rectitud agradable a Dios. Y esto es a través de colocar en práctica la palabra de Dios. No hay justicia, no habrá justicia para aquel que es injusto. No hay justicia para aquel que se justifica a sí mismo. No hay justicia para aquel que no obedece. Es entonces que te invito a que medites y que este mensaje haya traído a tu vida un panorama diferente de lo que realmente es la justicia. La fe va a producir esa gracia que es visible en la belleza de la personalidad. Y esa personalidad está acompañada de gozo, de bondad, de misericordia, de amor hacia los demás y el cumplimiento de la palabra de Dios. He llegado al final de esta transmisión. No te pierdas cada uno de los mensajes que estoy subiendo. No son frecuentemente, porque meditar y profundizar en cada tema para que al llegar a tu vida sea bastante entendible y pueda ser beneficioso para tu vida. Dios ha sido bueno, misericordioso y bondadoso. Espero que haya sido de bendición y sé que ha sido así. Gracias por conectarte, gracias por compartir. No te olvides de bendecir a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Nos vemos en otra ocasión.